está. Hola, buen día a todos. Hola, buenos días, pues ya estamos listísimos para empezar con nuestra querida Sim. Así que bueno, pues ya estamos listos para empezar nuestro miércoles. Y pues bueno, ahorita ya vamos a empezar nuestro programa del día de hoy. En un minutito, en cuanto nuestra querida Has ya nos dé entrada. Y pues va a ser un tema bien interesante, ¿verdad, mi Sim? Sí, cuerpo emocional. Ay, no, es feíto, déjenme decirles, pero bueno, es nuestra parte más complicada, yo creo, ¿no? Es compleja, sí, pero muy interesante, ¿no? Sí, sobre todo que sabes que como somos muy ignorantes al respecto, dejamos que nos lleve. Exacto. Entonces ahorita nos vas a explicar un poquitín de qué se trata todo esto, porque nos vamos como Gordon y tobogán. Porque de alguna manera no entendemos que si ya nos pasó 1, 2 y 3 veces ese tipo de reacciones, ¿por qué seguir? ¿No? Sí, pero pues nos lo enseñan, ¿sabes? Nos enseñan primero a no escucharnos, ¿no? Uh-huh. No validan la emoción. El sistema, la crianza, los adultos, nos cuesta trabajo validar la emoción en los niños. Entonces desde ahí empezamos a aprender cómo no conectar con el cuerpo emocional. Sí, dejar que nos lleven, ¿no? Exactamente. Pues bueno, de eso vamos a platicar el día de hoy, así que bueno, pues qué bueno que ya estamos puestísimos. Y pues bueno, ya estamos listísimos para empezar. Muy buenos días, amigos de Escucha Radio, bienvenidos a Fusión en Movimiento. Ya es miércoles, es un miércoles caótico, ahorita lo estábamos comentando un poquitín. Y pues bueno, yo no sé a qué se deba, pero pues también el mes como que viene diciéndonos muchas cositas, ¿no? Pero es miércoles de yoga, como lo anunciamos en nuestras redes sociales, ya lo saben quién es nuestra tutora de esta disciplina maravillosa, gracias a Has, que está del otro lado en los controles. Y pues bueno, ya estamos listos, pero bueno. Hoy vamos a hablar del cuerpo emocional y antes de que empecemos a entrar de lleno en nuestra autodidacta, pero hay unas cosas que yo sí quisiera puntualizar antes de empezar. El cuerpo emocional, de alguna manera, vamos a explicarlo, el cuerpo emocional no es algo que nosotros tengamos ahí, de alguna manera que tengamos ahí la emoción y que nada más sentimos cuando tenemos algún tipo de reacción. Nuestro cuerpo emocional pues influye en muchísimas cosas, está cargado de muchísimas cosas y podemos tocar, yo me imagino, aquí nuestra teacher nos va a decir, la parte del subconsciente también, cómo se maneja, ¿no? Así que bueno, podemos empezar. Bienvenida, Sim, gracias por estar aquí. Y ahora sí, ya teníamos un rato de no estar juntas. Un mes. Como un mesecito más o menos, así que bueno. Mesecito de break. Pues bueno, quisiera empezar con la definición de emoción, que viene del latín movere, y que el significado es movimiento. Okay. Ir hacia afuera, ¿no? Ir a mover, ¿no? Y la emoción también me gustaría decir, para empezar, que no es ni buena ni mala. Sino todo lo contrario. Sino todo lo contrario. Es necesaria. Okay. ¿No? Vamos, entonces fíjate, vamos limpiando, ¿no? Vamos limpiando el terreno para entrar aquí a este tema. Entendiendo que la emoción es movimiento y si el ser humano necesita estar en movimiento, no podemos ponerle un calificativo negativo. Okay. No podemos ponerle un calificativo negativo, pero nos hace hacer muchas cosas negativas. Bueno, ¿no? Pues yo no diría que negativas, diría que fallidas, ¿eh? Fallidas, bueno. Pero vamos viendo, entonces quitamos esa connotación. Después, la emoción no es buena ni mala, es necesaria y es una herramienta para sobrevivir, ¿no? Ahí ya quitamos otro concepto de lo bueno y lo malo o el azote, ¿no? De la emoción. Ya, entonces... Habíamos estado hablando del cuerpo físico, ¿no? Que conocemos, que espero que con las sesiones que hemos tenido contigo hayamos conocido un poco más del cuerpo físico. Porque, bueno, después que estamos trabajando con el cuerpo físico, vamos descubriendo que, pero es que no sé qué me dolía aquí porque no sé ni qué tengo, ¿no? Espero que ya eso ya ha quedado como... Que hayamos entendido, ¿no? De que, claro, nuestro cuerpo físico es nuestro vehículo.
Ahora, el cuerpo emocional, el llamado cuerpo emocional, es un filtro que nos ayuda a acomodar lo que percibimos de afuera, porque somos seres receptores. Por muy bloqueado que estés, por muy esquizofrénico que estés, por muy en el viaje que vivas, percibes de afuera. Claro, por supuesto, sí, ¿no? Si no pudiéramos percibir, si no pudiéramos, no nos comunicaríamos, no podríamos estar en comunicación con los demás, pero yo te quería, antes de que sigamos, yo te quería hacer una pregunta para las personas que puedan tener la misma duda. ¿Cuál sería la diferencia entre la emoción, una emoción y un sentimiento? Ajá. Cuando la emoción viene a partir de la sensación. Digamos que lo primero que sientes, y lo hemos estado hablando, es la sensación. Vamos a poner un ejemplo concreto. Digamos que ahora que venía de camino, pues me subo a mi coche y la primera sensación que tengo es de una cierta excitación porque vengo para acá, ¿no? Okay. Esa es como mi sensación física. Digo, ay, estoy emocionada, voy a ver a Moni, voy a hablar de esto, me encanta venir, ¿no? Es un lugar que me gusta, me excita, todo esto, ¿no? Eso es la sensación. Cuando yo estoy recibiendo esa sensación a partir de una experiencia que viene de afuera, porque es una invitación tuya de afuera, es decir, no me la estoy inventando, claro, es real, la percibo con este filtro de mi cuerpo emocional. Y lo que viene enseguida es una emoción. Entonces, entusiasmo, alegría, porque te voy a ver otra vez. Ay, qué linda la... O sea, entonces, ¿podríamos decir que la emoción es una respuesta a las sensaciones? Exactamente. Ok. Y luego viene el sentimiento, ya tiene un pasito arriba que tiene más que ver con la mente. Es decir, cómo traducimos esa emoción. Cómo claro, le ponemos... Okay. Y entonces yo podría decir, bueno, me pasó, fíjate, ahí ya viene el sentimiento, es como de... Está toda esta emoción, está toda esta excitación, bla, 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 pero hay mucho tráfico. Y entonces empieza mi cabeza a decir, ching, y es que a lo mejor no llego a tiempo, y el lugar del estacionamiento, y todo, y entonces eso ya se traduce en un sentimiento de agobio. Ok, en estrés, ya, que ni lo conocemos, ¿verdad? Ya estoy en agobio y digo, ching, no sé si voy a llegar, bla, bla, bla. ¿Cachas? Esa es la diferencia. Entonces vamos a quedarnos solo ahorita en el rubro de la emoción, que es nuestro filtro, ¿no? Cómo filtramos nuestras sensaciones. Y de ahí, según cómo filtremos, van a pasar a nuestra área cerebral, específicamente el área del sistema límbico. Y ahí es donde vamos a ver si la emoción se queda fija en el sistema límbico como un recuerdo, o va a poder como quedarse en un recuerdo y poder viajar a podernos ayudar a movernos hacia afuera. Ahorita lo voy a explicar más claramente de otras maneras. Okay. Y no solo quedarnos estancados en la emoción. Claro, porque de entrada lo que estabas diciendo al principio, si la emoción viene de la mano del cambio, que está en constante cambio, una emoción, por lo que entiendo entonces, no se puede instalar permanentemente, no es como un sentimiento, no es como el amor o como el odio, o no sé, lo que ustedes quieran. O sea, una emoción viene y se va y va mutando. Exactamente, la emoción, digamos que se instala de cierta manera, Moni, pero va cambiando. Okay. Según tu experiencia y ya claro, con las estrategias de las que voy a hablar de yoga y meditación, va cambiando. Okay. El sentimiento, digamos que ya tiene bueno, mejor no hablo del sentimiento ahorita porque nos vamos a confundir. Sí, nos vamos a confundir. Se confunde mucho, ¿no? Entonces, bueno, vamos a quedarnos con la emoción y a entender que todo esto de lo que estamos hablando tiene un campo energético. Es decir, no es como algo
El cuerpo es concreto, sí lo puedes tocar, ¿no? La emoción entra más en el campo energético. Es difícil que puedas hacer una emoción, agarrarla y quedártela, ¿no? Como un objeto, no es tan concreta. Por eso es un campo también apasionante, ¿no? Porque entra ahí la mente, y entra ahí el entorno, y entra el condicionamiento, y entran nuestras relaciones, y se hace todo un mix, ¿no? Con la emoción. Entonces, muy importante, primero, reconocer nuestras sensaciones en nosotros. Que mis sensaciones no son las mismas que las tuyas, porque no sé cuál fue tu experiencia hoy al venir acá. Claro, exacto, hay una historia detrás de cada quien, exacto. Sí. ¿No? Entonces no puedo decir que Moni y yo sentimos lo mismo. Seguro que sí hay alegría de vernos, claro y que de sí, hacer mucha. este programa, pero no de la misma manera. Sí, claro, cada cabeza es un mundo y finalmente incluso la alegría, cada quien la siente diferente. Exacto. El amor, cada quien lo siente Exacto. diferente, ¿no? Y la transmite de manera diferente, ¿no? Entonces, muy importante vernos ahí, a nosotros mismos, porque por esta necesidad que sí tenemos como seres humanos de ser recibidos por el entorno, nos vamos acomodando a las exigencias del entorno. Y entonces ahí vamos a perder, ahí generalmente perdemos, Moni, nuestra capacidad de sensación y nuestra capacidad de conectar con la emoción realmente, de manera personal, ¿cachai? Y sabes que también, sí, que de manera prudente, porque muchas veces creemos que esta parte emotiva, que es reactiva finalmente, es instintiva. Y de alguna manera, si pudiéramos, pues no sé, a lo mejor canalizar un poquito mejor las emociones o entender por qué sentimos lo que sentimos, o sea, racionalizarlas un poquito más, aunque suene absurdo, racionalizar una emoción, a lo mejor no diríamos cosas de las que nos podríamos arrepentir o no haríamos algo que sabemos que lastima a los demás. Entonces, en esta parte de la emoción que nos lleva y que nos jala, ¿no? Si pudiéramos despejar un poquito, y digo, para eso pues se necesita una claridad mental. Sí, también. un entrenamiento, ¿eh? Un entrenamiento, exacto. Y una parte del equilibrio del decir, esta parte me hace reaccionar de una manera, pero yo si trato de mantener mi equilibrio, mi centro, no me va a sacar de ahí, porque creo que la emoción cuando nos traiciona, entre comillas, creo que es cuando perdemos los estribos, ¿no? Sí, bueno, es que aquí vamos a entrar en un terreno muy interesante de cómo detectar qué es lo que nos está pasando, ¿no? Entonces, bueno, la emoción nos ayuda a los seres humanos a vincularnos. Okay. Esa es la diferencia entre una persona, digamos, regular y un sociópata, a lo mejor. Okay. Entonces, el sentir, ¿no? La emoción nos vincula. De alguna manera, ¿eh? Tú puedes estar mirando que algo pasó afuera de tu entorno que le da dolor a otra persona y eso que te crea un vínculo con esa persona. La empatía, claro. La empatía, y ahí se traduce en la empatía, ¿no? Entonces, bueno, nos ayuda a sentir conexión, nos vincula con el otro. Y quiero tocar ahora, pues, emociones hay mil, o sea, tú puedes ver que si revisas hay 1000 emociones. Ahorita solo me voy a enfocar a las 4 básicas, que son las que conocemos, porque a partir de ahí vamos a poder definir otro tipo de emociones u otras emociones que aparezcan de pronto, ¿no? Eso sí requiere de mucho entrenamiento. Entonces, bueno, si nos quedamos con la tristeza, la alegría, el enojo y el miedo, ¿no? Vamos a ver que estas nos ayudan también, Moni, a vincularnos, pero también nos ayudan a vincularnos con nosotros mismos, pero también nos ayudan a protegernos. Entonces, por eso quería quitar la connotación de buenos y malos. Son herramientas, las emociones son herramientas y tienen que seguir siendo herramientas para nosotros, no obstáculos. Es un poco lo que
un poco ahí queda muy bien con lo que tú decías hace un momento, de que la emoción no me gane, ¿no? Cuando sucede eso es que la emoción no está siendo nuestra herramienta, está siendo un obstáculo. Entonces, por ejemplo, la tristeza, ¿para qué serviría la tristeza? Esa sería una pregunta que podríamos hacer a la gente que nos mira, si nos quieren escribir, o nosotras mismas tratar de responder a la respuesta. La tristeza, ¿para qué servirá? O sea, ¿por qué existe en nosotros la tristeza? ¿Te acuerdas de esa película Intensamente? Sí. Creo que ahí todos lo entendimos con palabras. Sí. Lo sabemos a lo mejor en el fondo, pero muchas veces no necesitamos estar arriba, conectándonos arriba. Cuando uno se conecta, acaba, no quiero decir abajo, pero en una energía un poquito más densa, un poquito menos rápida esta frecuencia, esta energía. Uno se vincula de una manera diferente, más vulnerable, ¿no? Sí, no, y además te voy a decir que en mi caso, la tristeza en mi entorno no era bien vista. Sí, ese es otro punto. O sea, ahí vamos a entrar vamos a enfocarnos en la tristeza. Entonces, la tristeza en mi entorno no era bien vista. Porque las personas que estaban cerca de mí, si se entristecían, realmente llegaban a deprimirse muy profundo. Exacto. Entonces no queríamos llegar ahí, ¿no? De manera que siempre había que tapar la tristeza o sacudirla, ¿verdad? O distraerte, ¿no? No Distraerla. Estés triste, vamos a hacer otra cosa cuando a lo mejor lo que necesitas es ese acompañamiento, sí, ¿no? Yo no diría que a lo mejor, Moni, yo diría que siempre que aparece la tristeza, hay un libro de una budista que me fascina, ahorita no recuerdo el nombre, pero tiene todo un libro sobre depresión. Y me acuerdo que ella en este libro dice, cuando se instale en ti la tristeza, invítala a quedarse en tu casa. Órale. Y hazle una reunión. ¿Qué tal? Hágale una reunión a la tristeza. A ver, explícanos un poquito eso. Pues es que yo ya lo probé, porque ya sabes que todo lo que cuento ya lo probé. Es en base a la experiencia, claro. Entonces, bueno, ella habla de la tristeza y después habla de la depresión, esa depresión de hoyo negro, ¿eh? Ahí voy a hacer un paréntesis, porque cuando estamos en hoyo negro, lo que se requiere es sí contactar con ese hoyo negro, pero buscar ayuda. Ajá. O sea, la tristeza, pero acompañada. Cuando es hoyo negro, Molly, cuando te estás yendo a una profunda depresión. No estoy hablando de eso, estoy hablando solo de la tristeza. Porque si no, por ahí, si hay gente muy deprimida y me escucha y se queda instalada ahí, tampoco es buena idea. O sea, no. Sí, claro. No vamos a hablar solo de la tristeza. Es decir, todos sabemos que la tristeza no es ese hoyo negro donde no te puedes ni mover. Entonces, bueno, lo que hice fue invitarla. Para mí un trabajo muy difícil, porque yo solía ser más de afuera. Y entonces la invito. ¿Cómo la invito? Con una película. Escojo una película que me ayude a llorar mucho. Me meto en mi sillón o mi cama y me cubro y me hago mi chai, que me encanta, con leche de almendras y un poco de café. Tengo mis Kleenex al lado y a lo mejor algo de chocolate o algo que me gusta mucho, que es chocolatos. Dispare dopamina y serotonina. Y ese día decido invitarla. Entonces procuro avisar a mi entorno que me voy a desconectar. Pero fíjate, de alguna manera eso que nos estás contando, ¿sí? Pues es honrar de alguna manera el sentimiento, igual que la alegría, es honrarla y aparte consentir esa. Ahorita, hace rato, cuando empezamos el programa, pues te comentaba que si podíamos también compaginarlo un poquito con la parte del subconsciente. Sí. Esta parte de la tristeza y de lo que hablabas, que voy totalmente de acuerdo, que cuando tenemos una emoción y somos congruentes con eso y no lo negamos y tratamos de vivirlo, de experimentarlo y sobre todo eso, de no negarlo, estamos haciendo una congruencia. ¿Qué pasa en nuestra mente? Yo me voy un poquito acuérdense, en la mente, ahorita regresamos. Pero, ¿qué pasa en nuestra mente cuando estamos en cierto mood, en cierta emoción? Necesitamos identificar lo que está pasando adentro
con algo que nos haga eco afuera. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ponemos una canción de desamor o de tristeza o algo. ¿Qué pasa? No es que me haga sentir mejor esa canción, me siento acompañado, me siento que no soy el único o la única que está pasando por eso. Entonces, si me siento así, no es que estamos haciendo un frente común para la tristeza, no, pero de alguna manera eso es un aliciente para decir, es pasajero. Claro. Y si ellos han podido salir, yo también, pero claro, ahorita es mi momento. Claro, ¿no? Es que de lo que tú estás hablando a nivel emocional y de psique es validar la emoción. Okay. Yo entonces hago ese ritual, valido la emoción en mí, me dejo llorar, porque además, ojo, a nivel de trabajo psicocorporal, el llanto es una herramienta para descargar. Es necesario el llanto. Entonces, lo dejo venir, no lo estoy deteniendo porque eso me enferma. Lo dejo venir acompañada de lo que necesito. Lo valido y la maravilla es que me doy cuenta que en ese ritual que hice no me fui al hoyo negro como yo creía. Okay. Y después, mágicamente, mi humor está de otra forma. Pero tuviste que meterte ahí, tuviste que entrar ahí. Tuvimos que validar, Moni, porque esto viene también de un aprendizaje previo. Y la pregunta es, ¿qué te pasa? O sea, la pregunta sería, ¿qué nos pasa a nosotros cuando vemos a alguien triste? No lo podemos sostener. Nos da miedo. Y nos incomoda. Por supuesto. Nos incomoda que el de enfrente llore, y creo que eso lo habíamos comentado, que el de enfrente esté vulnerable y no saber nosotros cómo responder ante eso. Entonces, como es más cómodo para nosotros estar todos alegres y bonitos, voy a tratar de ponerte alegre y voy a tratar de cambiar tu estado de ánimo, ¿no? Para las personas que nos están escuchando ahorita, vamos a hacer una pausa aquí, nos vamos a ir con algo de música, ¿verdad, Has? Sí. Vámonos con algo de Pearl Jam, a ti que también te gusta. Ay, sí, me encanta Pearl Jam. Ok, vamos a escuchar a Eddie Vedder con esto de Yellow y regresamos en un momento aquí en Escucha Radio. Y nosotros nos quedamos aquí, seguimos platicando con nuestra querida Sin, ahorita en un momento regresamos, pero es súper importante esta parte que estás diciendo, de a mí me incomoda cómo se siente el de enfrente, y entonces como estoy entrando en esta parte de negación, quiero que tú entres en negación, entonces es tapar el sol con un dedo, es hacer parches, ¿no? Exacto, es estar empujando a que no valides lo que te está pasando. Y eso a la larga me imagino que es una bomba de tiempo, ¿no? Pues es que nos volvemos ollitas express, ¿no? Y entonces, pero fíjate, eso se acumula, realmente te sacudes y vas a otra cosa, ¿verdad? Porque también tenemos esa capacidad. Y de pronto, Moni, no sé si te ha pasado, pero de pronto hay un evento en donde nada que ver y te brota la tristeza. Ah, sí, claro. Sí. Y dices, puta, ¿pero de dónde vienes? Si yo estaba tan bien. Si estábamos todos tranquilos. Estábamos chupando tranquilos. Sí, ¿no? sí. Entonces, pero es que eso estaba acumulado ya. Es decir, el cuerpo es tan mágico que necesita buscar salidas, sí o sí. Y aparte otro tema, sí, y para las personas que nos están viendo ahorita, cuando uno pasa por una experiencia triste, negativa, alegre, lo que sea, pues uno va haciendo huellas, uno va haciendo marcas a estas experiencias. Entonces, después, cuando tenemos una pequeña asociación de lo que nos pasó anteriormente, a lo mejor con otras personas, con otra situación, y creemos que se va a repetir, lo asociamos y reaccionamos no nada más con la emoción que traemos, sino con la que viene acumulada. Ah, no, claro. Entonces es doble el trancazo. No, claro, y entonces, claro, las reacciones son de que, hoy, pues, ¿hasta qué le pasó? De catombe, sí. Y entonces de ahí estás intensa, ¿no? Hormonal, ¿no? Pero no, si sabemos que estamos acumulando, eso va a tener que salir, ¿no? Y entonces, bueno, qué mejor que la propuesta es irle dando salida de cuando se presente. Sí, no atorarlo, no negarlo, porque es penoso para muchas personas. Es que si es de poco a poco, ¿no? Y como se va presentando, entonces vas a estar menos cargada. El concepto que yo ya he logrado sentir, ahorita de hecho estoy viviendo con ese concepto de ligereza,
tiene que ver con eso, Moni. Rara vez me quedo con las ganas de expresar lo que necesito. Y lo has dicho mucho aquí, hay que sanar. Sí. Y para sanar pues necesitamos limpiar, ¿no? Sí, entonces ya es muy difícil que mucho tiempo me quede acumulando tristeza, por ejemplo, ¿no? Y veo la maravilla de dejarla brotar y validarla y decir, pues sí, ahorita estoy triste. ¿Y sabes qué? Que aparte, no me acuerdo en qué libro leí, bueno, 2 puntos. Uno, leí que, aunque suene muy loco, que esta parte de la tristeza, incluso a veces hasta la depresión, que en algún momento llegamos a pisar, es necesaria, porque si viviéramos en un estado de confort, de alegría y de todo bien, caeríamos en la euforia, un poco en la psicosis de alguna manera, y perderíamos empatía. Claro, pero también hay otra cosa. Si tú no sientes esta incomodidad en tu vida, no te mueves, porque la emoción es mover. Exacto. Entonces, si te instalas en la estática, vida feliz, que no existe, no te mueves. No te mueves, es una sabia maestra la incomodidad, de las mejores, ¿no? Así que la tristeza es una de sus banderas, ¿no? La tristeza es una de sus banderas, entonces hay que validarla y hay que empezar a hacerlo desde que eres niño. Desde que eres niño y sobre todo con lo que, insisto, con lo que dijiste al principio y que ahorita lo vamos a decir al aire, ahorita que regresemos también, porque se me hace un punto muy importante, con cambio. Hay que validarla y salir de ahí, vivirla y salir de ahí. Claro, o sea, buscar la vía, ¿no? Que saber que esos momentos de emoción intensa, de tristeza, por ejemplo, es un móvil para quitarte la incomodidad y entonces moverte, ¿no? Exacto. Y ya hay que hacer una enseñanza con los niños, una crianza desde ahí, no desde tapar la emoción, ¿no? Porque ¿de dónde viene la obesidad también? Pues de entrada que quieres llenar, ¿no? Pero el niño está triste y lo primero que le dan es comida, Moni. Yo cuando he estado triste no se me antoja comer. Exacto, sí, no, bueno. Es el heladito, Y ya regresamos ahorita aquí al aire, a Fusión en Movimiento, para seguir platicando con Cintia García. Como siempre, es un placer de verdad tenerte aquí, que nos vengas a enseñar tantas cosas. Pero hoy que estamos hablando del cuerpo emocional, pues el abanico se abre muchísimo. Pero como dices tú, hay que canalizar, porque si no nos podemos ir y no acabamos nunca. Pero antes de irnos al corte, nos quedamos hablando de la negación. Sí, yo te decía que estamos creados en la negación, ¿no? Entonces, la pregunta era revisar qué nos pasa con la tristeza nuestra y la del otro. Y desde ahí tratar de seguir esta recomendación de esta mujer budista. Es una gran maestra budista y pues eso, quedarte con tu tristeza, porque finalmente la tristeza, decíamos hace rato, tiene un periodo de tiempo. Si te quedas en la tristeza vas a comprobar que tiene un periodo de tiempo que no es muy largo y que te empieza a incomodar y que hace que te muevas. Como el video de la langosta que compartiste. Es eso, es quitarte esa capa ya habiéndola validado y seguir a lo otro. Entonces, bueno, ya hagamos eso, por favor, con nuestros sistemas y con los niños que tengamos cerca, ¿no? Perdón, que te interrumpa, claro, y sobre todo también que no lo agarremos como modo de vida para manipular, ¿no? Es muy difícil, Moni, que si tú validas la emoción y le das cavidad y le das su ritual y su tiempo, se instale como una bandera, ¿eh? Es muy difícil. Yo lo he probado en mí y es muy difícil que se quede. Entonces, por eso la propuesta de validarlo. Ahora, también como es una resonancia energética, ojo, puede que tengas tu dosis, pero puede también que la estés recibiendo de afuera, que no sea tuya. Okay. A mí me pasa mucho, trabajo en lugares donde la tristeza está pululando todo el tiempo, entonces a veces yo de veras no tengo un motivo y me siento triste.
Cuando suceda eso, que realmente no haya un motivo y no hay una cuestión física contundente de la tristeza, puede ser que estemos recibiendo la tristeza de afuera, porque somos receptores y somos empáticos. Okay. Entonces, para eso, rituales, ¿no? Como la meditación, como los bañitos con sal, como los cuarzos, en fin, toda esa parte también entra, es importante, ¿no? Hacer nuestros rituales de descanso, de liberar, de llorar y poder liberar esa tristeza que a lo mejor no es nuestra, ¿eh? Okay. Hay que estar como, pero eso ya también te lo da el trabajo personal de estar sensible a decir, no, pues esta seguro no es mía, esta la caché en el metro, en el tráfico, en la reunión de amigas, en la clase que di, en el programa de radio, en fin. ¿Sabes? Entonces también ojo ahí, ¿no? Porque no todo es nuestro tampoco, ¿no? Digamos que un 50 y un 50. Ahora, alegría. La alegría también cuesta trabajo, porque estamos acostumbrados a vivir en una sociedad dramática. Mucho dramática, victimizadora, manipuladora, entre otras muchas cosas muy buenas, pero uno de los móviles es eso. Y por eso somos altamente sensibles al trato de los demás. Claro, ¿no? Entonces, ¿por qué yo no voy a ponerme alegre cuando tú estés alegre? Sí. Por tu vivencia. ¿Qué me pasa a mí con tu alegría? Revisar qué me pasa a mí con tu alegría. ¿Y qué me pasa a mí con mi alegría? Si la puedo validar. Okay. ¿No? Cuando de pronto me dicen, ay, pues, ¿y ahora por qué tan alegre? Algo has de querer, algo vas a pedir, algo se te dio. Pues no, simplemente estoy alegre, estoy ligera. Y validar. O si estoy teniendo logros, validar mis logros. O si estoy recibiendo de afuera regalos, recibir los regalos. Saber recibir, eso es importante. Saber recibir, ¿no? Yo ya saben que estoy en la onda minimalista, entonces mis regalos son muy simples, pero si te dan un regalo importante y te da mucha emoción, recíbelo. Y ponte alegre por eso. O sea, sé congruente con lo que vives siempre, ¿no? Sí, o sea, sí. Y entonces ahí también, fíjate, si un niño está viniendo alegre a tu entorno familiar, pero tu entorno familiar es amante del drama, vas a tapar su alegría. Ok, ojo. También la alegría hay que cuidarla para no irnos a la euforia, como decías tú, porque en la euforia yo no pienso. No, y aparte ya traes ya es algo demencial. Sí. Ya no mides riesgos tampoco. Sí, por eso te digo, yo no pienso. Yo me he notado, cuando estoy eufórica tengo que hacer un freno. Porque no estoy pensando, Moni, ¿eh? Entonces voy a hacer cosas muy locas. Está alegre la señora. Está alegre la señora. Entonces, ahí también frenar un poco, ¿no? Pero validar la alegría. Saber desde dónde viene. Y disfrutarla. También saber que es efímera. Que tú decías algo que leíste de tu libro hace rato y que es muy lindo, pero también una cosa que lo acompaña sería: yo necesito la alegría y la tristeza para validar las dos. Claro, sí, por supuesto. Y a lo mejor trabajar por eso, ¿no? Trabajar por la alegría. Entonces, bueno, también validarla. Ahora, el enojo. Uy, ay Dios, pongan atención. Bueno, señores y señoras, hay un libro hermoso de Thich Nhat Hanh que es especialmente para el enojo y la furia salvaje y asesina. El enojo es una energía poderosísima, Moni, que hay que validar. Y hay que darle cabida. No es lo mismo el enojo y la agresión que la violencia, eso lo digo mucho, porque yo te puedo violentar a ti solo por las ganas de violentarte, por sadismo, ¿cachas? Aquí estamos hablando de una energía que es muy poderosa. El enojo, a mí, fíjate, una vez mi terapeuta Paco, hermoso Paco, que no sé si ya no estás en Facebook, pero te voy a mandar el podcast. Me acuerdo que una vez me hizo una pregunta que me hizo reaccionar cuando me dijo: ¿de qué te sirve el enojo?
porque yo veo que muestras mucho el enojo y quiero saber de qué te sirve. Y eso era totalmente impulso, ¿eh? Cuando me lo preguntó pude hacer un alto y decir, el enojo me ha ayudado para muchas cosas. Claro, por supuesto. Para poner límites, para ir por lo que quiero, para no dejarme abusar, para ocupar mi lugar, para hacer oír mi voz. Y yo le daba el ejemplo de, para romper los platos, así como en película francesa que me encanta, ¿no? Que y digo una peladez y me salgo del lugar, ¿no? Para la contundencia, para estar yo presente contundentemente, decir, ahí sí escucharon mi voz. Sabes que es algo que yo he dicho bastante en este programa, pero es algo que nos cuesta mucho trabajo aceptar, por lo que decías hace un momento, de cómo somos, esta idiosincrasia que tiene la alegría como bandera también, pero el enojo, el coraje, en mi caso yo le pongo mucho el nombre de coraje, el coraje te saca de donde no quieres estar, te hace que te defiendas, es esta parte instintiva de la defensa personal, cosa que el amor y la bondad y la compasión no te sirven en ese momento. O sea, hay herramientas que no te sirven en ese momento. Entonces, así como sabemos todos que el miedo sí es necesario, el enojo, cuando es bien canalizado y cuando tiene toda la congruencia y tienes razón de enojarte, creo yo que es una de las emociones que menos puedes ocultar o que debes de negar. Que no debes de negar, porque, Monique, ¿tú cómo vivirías, cómo te relacionarías conmigo si yo siempre te dijera a todo que sí? No, bueno, no. Pues no confiaría, no es confiable una persona que es veleta, ajá. Bueno, ¿no? No, entonces esa parte está en nosotros y hay que validarla también, ¿no? Y en los niños hay que darle mucha cabida. Sí. Claro, con un lineamiento, porque no hay permiso de lastimar al otro. O sea, ahí sí no hay permiso. Exacto. Pero busco mis espacios, ¿no? Y lo trasciendo. Entonces, bueno, enojones, palomita. Solo, ya no lastimen. Sin lastimar, ¿no? Y otra cosa que he encontrado mucho, sobre todo en los hombres, es esta posibilidad que tienen o esta cualidad que tienen de detener el enojo para no lastimar. Exacto. Uy, eso ya lo entendiste, ¿no? Eso es muy sabio, solamente yo les diría, no se lo queden, busquen alternativas para descargarlo, ¿no? Luego el miedo, pues bueno, el miedo es muy valioso cuando te avisa del peligro. Tampoco hay que taparlo y no hay que validar, o sea, no hay que no validarlo. También estamos viviendo ahorita en tiempos muy violentos y donde se pone a prueba nuestra resistencia, ¿no? Y pareciera que la frase más común ahora es, no seas miedoso, lánzate. No seas miedosa, ¿no? E incluso con los niños. Y hay que ver desde dónde viene el miedo, porque si es un aviso de nuestro instinto, de nuestros sentidos internos, de nuestra intuición, hay que hacerle caso. Hay que hacerle caso al cuerpo, a la intuición, y también entender, yo creo que esta parte del miedo sí, es como muy compleja, porque es muy difícil dar a entender qué es el miedo. Si yo, por ejemplo, te pregunto, ¿para ti qué es miedo? Pues mira, era algo, Moni, que no había sentido. Creo que hace mucho tiempo que no lo sentía, pero para mí el miedo lo podría traducir, fíjate, a lo mejor lo voy a traducir en algo más corporal. Es un escalofrío que me enfría el cuerpo y me detiene. Te paraliza. A mí sí me paraliza. Bueno, he trabajado con eso, entonces diría, me paralizaba, ahora me detiene. Claro. Fíjate, es que por eso te decía, el miedo es como muy complejo, es muy inteligente el miedo. El miedo, para mí, sería la incertidumbre, el no saber.
Okay. El no saber qué hay más allá, el no saber qué va a pasar, el estar en el limbo, en esta parte de la no certidumbre. Yo cuando empiezo a desmenuzar qué es el miedo para mí, me quedo con que es una duda. Son dudas para mí. Y entonces, en esta parte de las dudas, me doy cuenta que el miedo, la sensación de terror que puedo sentir en un principio, en el pecho o en la nuca, donde sea, me avisa. Me avisa y lo que hace es moverme. A ti te mueve. A mí me hace salir. Sí, te mueve del lugar. Pero la duda me paraliza. Okay. Porque no sé qué hacer. Entonces es un estado de confusión, en realidad, sí. de ceguera, de alguna manera. Entonces me doy cuenta que lo que me da miedo es la duda. Ok, y eso es lo que te produce miedo. A mí siento que ahora el miedo, antes me paralizaba, como dije, ahora no, ahora me da el chance de detenerme un poco y lo veo como una protección. Claro, analizas. Sí, porque no soy una persona que se detenga muy fácilmente, honestamente. Entonces, no puedo decir que el miedo me detiene, ¿va? Sería, no me lo creería. Ni te lo creeríamos, ¿sí? No, entonces por eso ni lo digo, ¿no? Pero ahora he visto que es algo que sí me detiene y me hace protegerme. Okay. ¿No? Entonces, bueno, ahí ya estamos con las 4 emociones. La verdad, Moni, es que traía algo más. No sé cómo andamos de tiempo. Sí, ¿verdad? Estamos bien de tiempo. Sí. Bueno, mira, entonces, para después hilar cómo vamos a trabajar yoga y meditación para sanar el cuerpo emocional, me gustaría tocar las 7 heridas con las que vamos viviendo. Puede haber muchas más heridas, pero yo he encontrado que estas son las que he encontrado que son las más comunes, digamos, con las que el ser humano vive más, con estas heridas, ¿no? Y las heridas son huellas que se quedan desde que somos muy bebés. Okay. Se quedan en el cuerpo y se quedan en el cuerpo físico, en el cuerpo emocional y en la psique. Entonces, la primera herida, y si no terminamos, bueno, seguimos con las heridas en la próxima emisión. Las heridas emocionales, la primera herida es sentirse abandonado. Esa es la primera herida, donde no eres mirado, donde hay la sensación de que puedes morir. O sea, vulnerabilidad también. Okay. Total, vulnerabilidad total. Entonces, esto es ir revisando como cuando yo estoy interactuando con nosotros, dónde se toca mi herida. Para mirar si lo que están haciendo afuera conmigo es realmente un acto de abandono o yo lo estoy traduciendo a partir de mi filtro de herida. Sí, lo estás asociando otra vez con... Ok. Entonces ahí, porque estamos hablando de validar la emoción, ¿cierto? Entonces si yo tengo una emoción en donde toca mi herida de abandono, de no ser mirada, la tengo que validar yo primero. Después de que la valido, digo, ay, estoy sintiendo este abandono. La valido y entonces, a partir de validarla, puedo mirar el entorno y decir, ¿realmente me están abandonando? ¿O es que mi cuerpo emocional lo está traduciendo como abandono? Sí, estás proyectando otra vez tu pasado, ¿no? Exacto. Hay un dicho para eso. Ajá, que puede ser una o puede ser la otra, o sí pueden ser las dos cosas, es decir, sí estoy tocando con mi huella de abandono y sí me están abandonando. Ok. ¿Y eso sería intencionalmente? O sea, ¿uno lo buscaría de alguna manera subconscientemente? Pues bueno, fíjate, la herida, ay, es que bueno, esto es mágico, ¿eh? Por ahí aprendí en mi especialidad que las relaciones, tú vas siempre a identificarte con el agresor. Ok. Aguas. Y aguas. Porque te identificas con el agresor
Y por supuesto vas a buscar relacionarte con gente que repita tu herida. Y si esa gente no es repetidora de tu herida, tú promueves que se vuelvan así. Dios, no, pues obvio, con mayor razón. Qué importante es primero, antes que nada, antes de empezar a reconocer o a pedir o a dar, es echarte una mirada por dentro y hacer como un retiro, ¿no? Donde tú reconozcas todo lo que traes. Exacto, Moni. Mira, estamos a lo mejor hablando de algo que es muy profundo y que al final del día sí necesitas un acompañamiento terapéutico para encontrarlo. Pero bueno, yo solamente les doy estos tips, ¿no? Ya saben que siempre promuevo la psicoterapia y si no, hay otras vías terapéuticas, pero hay que hacer algo. Pero sí son tips muy importantes en cuanto al cuerpo del dolor, porque si no, Moni, nos estamos instalando siempre, en el cuerpo emocional, nos estamos instalando siempre en el cuerpo del dolor. Okay. Esa es una definición de Eckhart Tolle, que dice, el cuerpo del dolor te estás identificando y entonces, como vas con tu herida de abandono, pues todos son abandonadores. Ok. Si estás en la misma frecuencia, no hay más. No necesariamente, pero ya sabemos que la raíz puede ser, yo me identifiqué con la persona que me abandonó, quien sea que haya sido en mis tiernos años, ¿no? En mi infancia muy primaria, digamos, y desde ahí estoy resonando con eso. Uh-huh. Ahora, la pregunta también sería, es ¿cómo te abandonas a ti mismo? Claro, sería lo primero, porque finalmente recordemos también, y eso es bien importante, que todo lo que nos hacen o lo que nos, hablando de emociones, sí, lo permitimos. O sea, nosotros tenemos el poder de permitirlo o no. Y hablaba la vez pasada de las palabras, sí, de que estamos acostumbrados a que no tienes derecho a hablarle así o no tienes derecho a decir ciertas cosas, sí, porque te lastiman. Sí. Y desgraciadamente sí tienen derecho. Todos tenemos derecho a opinar y a hablar. Depende de nosotros la intención que le demos a las palabras, o sea, lo profundo que lleguen, igual lo demás una emoción. Si yo te digo a ti, ¿sabes que ese color de piel azul no te va? Pues no te podrías ofender porque, ¿sabes? Pues, yo no soy azul, o sea, tú estás en otro planeta, ¿no? Pero si yo te digo a ti algo con lo que resuenes, o si yo le digo algo que a lo mejor ella tiene una duda de si es o no es, pues obviamente va a reaccionar no nada más agresivamente, sino contra ella misma vas a reaccionar. Claro. Entonces, claro, si la pregunta, bien dices, Moni, empieza por mí, ¿no? Por ejemplo, digamos, vamos a poner el ejemplo del sentirse abandonado o no mirado, ¿no? Que no mirado y abandonado es lo mismo, ¿eh? O sea, si yo no te miro, Moni, tú no existes. Ok. Entonces te abandono, te mato, o sea, ahí no estás existiendo, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que yo tendría que hacerme cuando estoy viviendo con esa sensación y emoción de no sentirme mirada, de sentirme abandonada, de que pues no soy importante, todo lo que conlleve el sentirme la huella de abandono, la primera pregunta sería, ¿y cómo yo me abandono? Uh-huh. ¿Y cómo yo no me miro? Pues yo no me miro cuando hago cosas que son importantes para los otros y no para mí, por ejemplo. Claro. O yo no me miro y me abandono cuando no me cuido, ¿no? Cuando no cuido mi alimentación, cuando no hago mi práctica, cuando de veras me abandono en pos de darle al otro todo. Fíjate que eso sí, ¿cómo es la mujer mexicana? ¿No? Ay, no, sí, estamos, de veras, ya... Darle todo al marido y a la familia, y entre más te sacrificas, pues mejor mamá eres, mejor esposa eres una gran persona, sí, ¿no? Y si te pueden humillar un poquito mejor, ¿eh? Sí. Si te pueden abandonar unas 2 veces también, pues ya con eso eres mártir. Sí. Y entonces ponemos aquí a esas personas, sí, bueno, yo no, las ponen ahí, sí, a esas personas. Sí. Y sí es cierto, empezamos hablando de un problema de formación, que así crecimos, uh-huh, pero en esta parte del dar todo y abandonarnos,
por eso decía hace ratito, o sea, ¿hasta dónde lo permite uno? O sea, no hay culpables afuera en este sentido de las emociones. ¿Por qué tengo que sentirme aceptada de manera de me quito yo para darte a ti y entonces me creo una mejor persona? Exacto. Entonces, como estás identificado con el agresor primario, ¿no? El primero con el que sentiste abandono, vas buscando abandonadores y abandonadoras. Pero tú también vas abandonando. Uh-huh. Te vas abandonando a ti principalmente, ¿no? Entonces, claro, o sea, eso sí culturalmente pasa mucho, ¿no? Y bueno, desearía y deseo que pase cada vez menos con las mujeres, porque sí tenemos estos introyectos de dar para el otro, ¿no? Darnos para el otro, y entonces ahí nos abandonamos, ¿no? Entonces, pues sí, mirar primero hacia nosotros, esa es la primera pregunta. ¿Y qué emoción nos conecta con el abandono? Pues la tristeza, el enojo y el miedo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, si validamos estas emociones y les damos su ritual y su tiempo y su espacio, podemos encontrar qué es lo que nos está pasando, porque nos estamos abandonando y nos estamos relacionando con gente que nos abandona, incluso en los trabajos, ¿no? Okay. En las relaciones familiares, en los trabajos, en los amigos. Entonces, bueno, ahí pues hablamos una vez más de conciencia, ¿no? Okay. A partir, Moni, de validar nuestro cuerpo emocional. Exacto, hay que entender que pues hay mucho chisme al respecto, sí, porque se entienden muchas cosas, ¿no? Con las emociones, que si es bueno sentir, que si es malo tener una emoción desbocada, pues finalmente son, pues lo que dice, sí, son emociones, y pues como decía Osho, ¿no? Las emociones son, pues tienes que invitarlas, ¿sí? Claro. Ábreles la puerta y déjalas ir. O sea, no se pueden instalar, no se deben de quedar ninguna de esas cuatro por mucho tiempo, ¿no? Incluso también en esta parte del Reiki, te das cuenta cuando tú tienes una emoción como el enojo, ajá, instalada por más de 3 días, que es lo que tolera el cuerpo, más o menos, si no ahorita la teacher nos desmiente y nos corrige. No, pues ahí sí tú tienes la razón. No, que después de 3 días, esa emoción, si no la quitas, o si sí, no lo que decíamos hace rato, empieza a mutar y empiezas pues, a enfermarte y a tener mil cuestiones. Te intoxica. Exacto, esa es la palabra. Sí, te intoxica. Y bueno, para esto el yoga puede ser una muy buena herramienta. Yoga y la meditación, si te sientes cómodo en tu espacio donde practicas con tu facilitador, para poder solamente quedarte, ¿no? Mi sugerencia es cuando estés triste, darle ese ritual a la tristeza, por ejemplo, y a toda la cavidad a todas tus emociones, pero no dejes de practicar, por ejemplo, ¿no? Y por ahí me preocupa un poco, Moni, porque he visto un boom no es casualidad, tiene su razón, un boom de anuncios de yoga para las emociones. Aguas. Facilitadores en yoga, si no tienen preparación para lidiar con las emociones de sus alumnos, no lo hagan. Hagan la práctica que ustedes saben hacer, para la cual se entrenaron. Cuidado, porque también no se trata de buscar procesar en una sesión de yoga, uh-huh, y a lo mejor hay brotes ahí que tú no puedes manejar. Sí, tengan mucho cuidado. Entonces, aguas con eso y aguas con estas prácticas de yoga para las emociones. Y si no hay un certificado de por medio, pues ahí no me metería. Me quedo yo con mi emoción y trabajo con ella y busquen ayuda, ¿no? De otra manera. Pónganse en manos de especialistas, así como lo hicimos el día de hoy con nuestra especialista y nuestra yogi de cabecera. Así que bueno, pues, ¿qué te digo, Sin? Se nos acabó el tiempo, pero te agradezco muchísimo, de verdad, es un programa que ojalá a muchas personas les haga un poquito de resonancia, ¿no? Y seguiremos con esto, ¿no? Del cuerpo emocional la próxima. Así es, y prontito. Sí, prontito, así que bueno, pues no se lo pierdan. Muchas gracias a Cintia. En un momento más, ya lo saben, vamos a subir el podcast a las personas ahorita que nos están escribiendo, pues ahorita les vamos a
a responder. Gracias a Hazel, que estuvo del otro lado en los controles. Yo soy Mónica Musi. Disfruten su día. Adiós. Bye, chao. Y bueno, pues nosotros estamos aquí todavía. Y pues bueno, pues también se nos acabó el tiempo de alguna manera, pero nosotros podríamos seguir aquí con Cintia porque se abre muchísimo el tema, hay muchísimo que entender, porque creemos que es nada más aprender y aprender y aprender. Pero muchas veces estamos aprendiendo tanto que no nos detenemos a entender lo que ya aprendimos. Exacto, ¿no? exacto. Acomodarlo, ¿no? Exacto, así que bueno, pues, ¿qué te digo, mi Sin? Ya sabes que eres, Sin es consentida de aquí de casa, sí, así me que encanta bueno, venir contigo, Moni. es tu casa, es tu pecera, y bueno, pues, ¿cuándo vienes? Ya no sé cómo andamos en la agenda, pero el siguiente miércoles que sigue, no me acuerdo cuál es. Ok, pues ya les estaremos pero avisando, sí, aquí estaremos. para poder medio terminar esta parte del cuerpo emocional que yo sé que es amplísima. No, tiene mucho, y lo que prepara está muy lindo, porque siento que sí se va entendiendo, ¿no? No, súper, como súper organizadito. Así es, así que bueno, pues gracias a ustedes por estarnos ahí al pendiente, gracias por los comentarios lindos, así que bueno, pues aquí estaremos al pendiente y pues bueno, disfruten su día, adiós. Chao.